Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la presentación de un nuevo dossier de la revista OLAC, Observatorio Latinoamericano y Caribeño, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una presentación muy breve de la revista y luego escucharemos las exposiciones de este número. La revista Observatorio Latinoamericano y Caribeño inició sus publicaciones en el año 2017 con una publicación anual que al cabo del tercer año empezó a ser bimestral. Está organizada en dossier temáticos. Ahí, disculpen, estaba con un problemita para pasar la diapositiva. Decía, está organizada en dossier temáticos. Este, es la publicación, como mencioné, del instituto que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se plantea como una plataforma de producción de conocimiento y debate académico, caracterizada por el espíritu crítico, plural y multidisciplinario, y por promover el diálogo entre intelectuales de distintas generaciones y procedencias. La revista apunta a incidir en los debates más actuales con rigor y compromiso y a dar cabida a trabajos sobre los procesos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales de la región latinoamericana, que contemplen singularidades, rasgos comunes y generales, visiones comparativas y vínculos con procesos globales, tanto desde perspectivas que pongan el foco en el análisis empírico como aquellas que desplieguen reflexiones teóricas. Bueno, como les comentaba antes, la revista inició sus actividades en el año 2017 y ya lleva su octavo año. El recorrido da muestra de una diversidad de temas abordados que refleja la diversidad de grupos de estudio, áreas de trabajo que se reúnen aquí en el instituto. Y en esta oportunidad vamos a presentar el dossier de las mujeres en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, genealogía, periodización, temas y dilemas en el periodo 1870 a 1970. Este dossier fue coordinado por Regina Crespo, Verónica López, Margara Millán y Hernán Oubiña. Este último, Hernán, es actualmente investigador del instituto y los dossier se organizan en torno a los grupos que eh, se convocan semestre a semestre. Bien, ahí dejé de compartir pantalla. Perdón que estaba dando también ingreso a quienes se van sumando. Bueno, vamos a darle la palabra a Verónica, una de las coordinadoras del dossier, que va a presentar el proyecto que da origen a esta publicación. Luego vamos a escuchar a Regina, también otra de las coordinadoras de este número, y contamos con la presencia de dos de las autoras que van a presentar específicamente sus artículos. Verónica, cuando quieras. Claro, ¿qué tal? Buenos días en México, buenas tardes en Argentina, donde están ustedes, varias, esperamos que escuchándonos, y bueno, que después verán la grabación y podrán escuchar esta presentación. Pues primero que nada quisiera iniciar diciendo que estoy muy emocionada de que finalmente se diera la oportunidad de organizar esta presentación del número. Teníamos mucha expectativa
lograr en algún momento hacer esta presentación, porque es un trabajo pues que llevó mucho tiempo, que implicó mucho esfuerzo de parte de mucha gente. Y que bueno, finalmente salió a la luz en un momento que pues era complicado, si no mal recuerdo fue por ahí de octubre, ya estábamos pues a mitad de semestre, teníamos como muchas ocupaciones, no pudimos en ese momento concretar una presentación, pero bueno, finalmente ahora lo logramos y estoy muy emocionada y por supuesto agradecer al director de la revista que nos acompaña, Julio Moyano, a ti Mariana, que hiciste un gran trabajo de edición y por supuesto al colega, compañero Hernán Ubiña, que fue quien propuso, ¿no? Esta iniciativa de proponer o de organizar un dossier para la revista. Bueno, yo quiero compartir un poco la historia de cómo surge este trabajo, este dossier, la organización de este número, empezando por mencionar que es el resultado de un proyecto de investigación que estamos trabajando en el centro, en el CELA, perdón, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el CIALC, también de la UNAM, ambos institutos o ambos espacios académicos de la UNAM. Em, y es un proyecto lleva por título Pensamiento Crítico de Mujeres en América Latina y el Caribe, Orígenes, Diálogos e Institucionalización, 1870-1970. Es un proyecto pues muy ambicioso que se propone estudiar prácticamente 100 años de historia del pensamiento de las mujeres y pues bueno, ha implicado evidentemente un reto. Es un proyecto institucional que tiene una duración de 3 años. Actualmente estamos en el tercer año. eh, y bueno, el dossier es parte de una de las publicaciones colectivas que vamos a hacer. Esta es la primera formalmente. Y pues el proyecto surge además en una coyuntura pues global y regional muy interesante en el que las mujeres jóvenes que se han organizado en distintos espacios académicos universitarios empezaron a, primero que nada, cuestionar la violencia de género y eso llevó, pues, no solamente a hacer visible esta problemática, sino también incluso a hablar de la violencia epistémica, ¿no? Y de la ausencia del pensamiento de las mujeres en los mapas curriculares de prácticamente todas las carreras que se estudian en nuestras universidades, ¿no? Entonces, esa, esa convocatoria de mujeres jóvenes estudiantes pues nos tocó, nos atravesó, ¿no? Porque finalmente varias de las que estamos aquí, pues somos o académicas o estudiantes de posgrado seguramente, y nos llevó precisamente a empezar a reflexionar sobre esta situación, pues que como mucho de nuestro mundo eh, androcéntrico, pues no veíamos, ¿no? Estaba, digamos, invisibilizado. Entonces, el proyecto en un inicio abreva como de estas experiencias, tanto de los movimientos de mujeres organizadas en varios países, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en México, me parece que también en Brasil y en otros lugares, y al mismo tiempo empieza como un diálogo y una recuperación de autoras que ya habían hecho este trabajo o ya lo habían iniciado, pero de manera solitaria, ¿no? O, a través de pequeños espacios de discusión académica, sobre todo feminista. Y en ese aspecto, pues una de nuestras grandes antecesoras y a quien hemos leído y recuperado mucho, pues es Francesca Gargallo, que en estos dos textos de ideas feministas latinoamericanas y feminismos desde Abya Yala, pues ya empieza como a detectar varias de las problemáticas que nosotras hemos recuperado y hemos puesto a discusión en este proyecto de investigación. Em, y sí, otra cosa que nos pareció importante, o que me parece importante mencionar, es que en la UNAM, como parte de estas movilizaciones que organizan las estudiantes contra la violencia de género y que lleva a una transformación muy significativa de toda de nuestra universidad, una de ellas tiene que ver con la necesidad de implementar materias de género tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura,
Todavía no se ha logrado consolidar en el posgrado, pero bueno, ya también se está trabajando en ese aspecto. Y en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en particular, se implementó una materia que se llama Violencia contra las Mujeres, Genealogías, Actualidad y Resistencias, ¿no? Esta materia también nos ha servido como un espacio de reflexión para reconocer que, pues, las mujeres no aparecemos, ¿no? Estamos completamente invisibilizadas, ausentes, ¿no? De los problemas que se ocupan o que se estudian en en los planes de estudio, particularmente de las ciencias sociales, que es el campo y las humanidades, que es el campo en el que nosotras nos movemos. Y paralelamente a este trabajo, la profesora Selene Aldana empezó también un proyecto de investigación que pues estaba precisamente sobre dónde estaban las mujeres en la sociología clásica, ¿no? Entonces ella empezó a hacer como esta recuperación y nosotras, inspiradas también por ese trabajo, propusimos plantear este proyecto de investigación específicamente en el campo de los estudios latinoamericanos y caribeños. Entonces, como ven, como quiero tratar de plantear, pues somos herederas y estamos dialogando pues con una cantidad de proyectos muy interesantes, tanto de trabajos solitarios, como quizá en su momento fue el de Francesca, como proyectos colectivos que hoy día ya están implementándose en varias universidades, ¿no? Por ejemplo, otro proyecto de investigación importante en la UNAM lo coordina, bueno, ya concluyó, lo coordinaba la doctora Patti Castañeda sobre antropología de mujeres en México, Centroamérica y el Caribe, que es un proyecto en el que yo también tuve la oportunidad de participar. Y entonces, bueno, digamos que ha habido una muy importante retroalimentación entre todos estos proyectos y mujeres que estamos tratando de hacer este trabajo. Cuando planteamos el proyecto, yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos fue el de la periodización y de cómo cuestionar el canon clásico androcéntrico, ¿no? Como lo llama Margarita Millán, de la teoría social latinoamericana o del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Las antologías o libros que trabajaban estas temáticas a las que teníamos acceso, pues no recuperaban a las mujeres, ¿no? Si acaso por ahí alguna estaba presente, pero no había prácticamente ninguna mujer en estas antologías. Y pues fue una de las primeras interrogantes y tareas a las que nos dimos como parte del proyecto, ¿no? Preguntarnos dónde estaban esas mujeres, por qué no estaban en estas antologías y la periodización creo que nos ayudó también a no perdernos en estos 100 años, ¿no? Sino como a tratar de situar y problematizar a través de cortes temporales, pues las características principales que imposibilitaron o dificultaron la presencia de las mujeres en el ámbito de la investigación, de la academia, etcétera. Y yo creo que esa periodización nos ha ayudado mucho para ir reconociendo que las mujeres han estado presentes desde el inicio, ¿no? En el dossier, ahora que lo comenten las autoras y Regina, se podrá ver que las mujeres han estado en esta producción de conocimiento, pues desde que podemos formalmente hablar de producción de conocimiento en Latinoamérica, por ahí de 1870, y no solamente que han estado, sino que han hecho aportes significativos, pero que por ciertas circunstancias, en distintos momentos, por coyunturas probablemente políticas o académicas, fueron desplazadas de la centralidad que pudieron llegar a tener en algún momento y no han sido recuperadas en las antologías. Otra cosa que hemos identificado es que las mujeres, si bien se preocuparon y retomaron las temáticas que los varones ponían en la agenda de discusión, por ejemplo, la teoría de la dependencia, el concepto de populismo, el desarrollismo, el Estado oligárquico, en fin, ¿no? Hay una variedad ahí de temas que se han abarcado, estudiado desde la teoría social latinoamericana. También ellas tenían preocupaciones e intereses que no que no aparecen en estas contribuciones, en estas antologías, y que hemos podido reconocer y empezar a recuperar a través de este trabajo, ¿no? Como por ejemplo la, la doble jornada, el trabajo de cuidados, la cuestión de la maternidad, de la educación de los hijos, ¿no? Pero incluso también expresiones artísticas
a través de las cuales las mujeres daban cuenta de sus preocupaciones sociales, históricas, culturales y disputaban los lugares de la representación en el espacio público que se les estaba negado porque todavía no ocupaban un lugar propiamente central en el ámbito académico, ¿no? Entonces, bueno, hemos encontrado una cantidad de temas muy importantes que muchas de las autoras o que todas de las autoras que contribuyen en este dossier de una u otra manera están abordando o trabajando y creo que el proyecto ha contribuido en ese sentido a algo que Márgara Millán menciona mucho, que es ampliar la teoría social latinoamericana más allá de su normatividad androcéntrica, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho y que yo creo que encierra precisamente el espíritu de este proyecto, que es desestabilizar, cuestionar este canon de la teoría social androcéntrica y ampliar, no negar, no disputar en el sentido de hablar solamente de mujeres, sino de extender, ¿no? De complementar, de enriquecer esta larga trayectoria de producción de conocimiento, ocupando un lugar, ¿no? Ocupando también esta visibilidad y esta posibilidad de la palabra. Entonces, creo que ya para ir cerrando, que este proyecto nos ha ayudado y que contribuye particularmente este número a dar a conocer el trabajo de mujeres que en distintas latitudes y en distintos momentos realizaron grandes esfuerzos, porque además a las mujeres siempre nos ha costado mucho más trabajo poder escribir, hacernos el tiempo para poder escribir, hacernos el tiempo para poder estudiar, hacernos el tiempo para poder difundir, publicar, etcétera. Entonces, además de eso, también reconocer el esfuerzo que a todas estas mujeres les significó poder participar, enunciar, hablar, escribir, nombrar desde sus respectivos lugares, espacios, y contribuir con ello a la creación y al ejercicio del pensamiento crítico, que además yo diría que hoy día es más que urgente y necesario por el Tacos, peso. sopa. ¿No? Arroz, picadillo, tacos, frijoles. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Por el peso del pensamiento conservador que hoy día está, pues, aproximándose peligrosamente, ¿no? Entonces creo que es más necesario que nunca dar a conocer esta producción del pensamiento de las mujeres. Y además creo que ahí está otro gran reto y con eso quiero concluir, el trabajo de incorporar a estas mujeres en las currículas, en los programas oficiales de las carreras, para que finalmente eh, logren tener el espacio, el lugar, el reconocimiento que históricamente se les había negado o se habían invisibilizado, silenciado o estado ausentes, ¿no? En la formación de científicos sociales, humanistas y bueno, del pensamiento en general en nuestros países. Y bueno, creo que con eso me quedaría. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, pasamos a Regina. Sí, buenas tardes a los que nos están viendo desde Argentina, Uruguay, Brasil, que tienen coincidentemente el mismo fuso horario. Y pues buen día acá a los mexicanos y mexicanas que estamos juntos para la presentación de este dossier. En primer lugar, ¿no? Ya me uno a los agradecimientos de Verónica a Hernán, que nos propició la posibilidad de coordinar, organizar y finalmente publicar ese dossier, y creo que salió bastante bonito y ya les invito a todas y todos a que lo bajen, porque además, afortunadamente, lo tenemos en línea, es solo una cuestión de meterse ahí y disfrutar, ¿no? Del acceso al conocimiento que en nuestra manera de ser tiene que ser de acceso general y gratuito.
pues al director Julio Moyano, que aquí nos acompaña, muchísimas gracias, al comité editorial de la revista y finalmente a Mariana Barragán, que estuvo ahí, dale, duro y duro, ¿no? Apoyándonos en todo y hizo un trabajo magnífico de acompañamiento y de finalización de lo que son estas páginas electrónicas, ¿no? De nuestro dossier. Ya Verónica mencionó de una manera bastante clara qué han sido estos años, ¿no? ¿Qué ha sido el proyecto? ¿Qué ha sido nuestra propuesta de rescatar y valorar, ¿no? El pensamiento crítico de mujeres latinoamericanas y caribeñas dentro de una lógica, de hecho, de cuestionar y rebasar esta dominación androcéntrica a la cual siempre estamos tan acostumbradas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que existe, ¿no? Y el proyecto ha cumplido con creces, pienso yo, esta propuesta que hemos tenido, este objetivo básico y de trafegar, por decirlo de alguna manera, entre estos 100 años, ¿no? Que empieza en 1870 y acaba en la década de los 70 del siglo pasado, observando a partir, de hecho, de las periodizaciones que hemos organizado a lo largo de nuestras reuniones, cómo, de hecho, ha sido difícil, un desafío para todas las mujeres que nos hemos, pues, puesto en un papel de cuestionamiento a este status quo de producción y difusión del conocimiento en nuestro continente, hemos sufrido y padecido, ¿no? Valga la redundancia, sufrir y padecer son lo mismo, pero no son iguales. Y es importante pensar, ¿no? En el caso del dossier, cómo el dossier de hecho refleja, ¿sí? Esta propuesta que hemos desarrollado a lo largo de estos años. En primer lugar, el dossier no es del proyecto, es una iniciativa que parte de nosotras, pero tuvo una convocatoria universal. Además de varias de nuestras colegas que estuvieron ahí, ¿no? Con sus textos, obviamente todos pasaron por la evaluación doble ciego, que es fundamental para garantizar pues el criterio, el rigor, la seriedad de una publicación académica, ¿sí? Además de las compañeras que estuvimos contribuyendo con textos allí, pues hubo una convocatoria que muchas compañeras del continente también respondieron, mujeres y hombres, investigadoras e investigadores, y entonces compusimos este dossier. Es importante también enfatizar eso, o sea, que nuestras preocupaciones se universalizaron en la convocatoria de este dossier y recibieron una respuesta muy, no diría multitudinaria, pero bastante grande, que nos implicó todo un trabajo de evaluación, selección y constitución de este dossier. El trabajo fue largo y creo que el resultado, como les dije, está bastante bueno. O sea, vale muchísimo la pena meterse por los artículos que están ahí componiendo nuestro dossier. ¿Qué características tiene, no? Yo creo que es importante observar a partir de una expresión de la poeta Silvia Guerra, uruguaya, y que también es participante de nuestro proyecto, que este dossier refleja lo que ha sido nuestro lugar como mujeres en el pensamiento crítico, y no solamente crítico, no todo pensamiento es crítico, obviamente, latinoamericano y caribeño, que es la idea de un territorio de ausencias, ¿sí? Hemos construido este territorio, más bien hemos trafegado por este territorio de ausencias y tratado precisamente de dejar de estar ausentes para tener un lugar efectivo y visualizable dentro de lo que es el territorio latinoamericano y caribeño en el sentido de la producción de conocimiento, su difusión, su reflexión. Entonces, esta idea de territorio de ausencias yo creo que es muy importante para pensar no solo el proyecto, como también el dossier y también las protagonistas de esta lucha por estar, por figurar, por
hablar, ¿no? En este páramo que estamos tratando de vencer. Bien, el tema de la territorialidad, perdón, no es impedimento, ¿sí? En el sentido de que hemos visto dentro de ustedes, lectores y lectoras, lo podrán consultar a la hora de checar, ¿no? El índice de nuestro dossier, que no hay un predominio de ningún país, aunque hay algunas ausencias, ¿sí? Ah, la territorialidad, ay, perdón, cómo es difícil esta palabra para mí. La territorialidad no es un impedimento en el sentido de que podemos, como mujeres, como investigadoras, como investigadores también, estudiar a todos los protagonistas de nuestro continente, ¿sí? Entonces es interesante observar en el terreno de la ausencia que no hubo dentro de la convocatoria mucha gente o muchas propuestas que se asociaron a pensadoras o a movimientos de mujeres de Caribe. ¿Sí? A excepción de un artículo en que eso se toca de una manera no necesariamente central, la ausencia se hizo interesante y curiosa en ese sentido, ¿no? Cuando pensamos en la producción de conocimiento en este amplio territorio cultural, político, geográfico, pues incluimos a estas dos partes que son complementares, pero no son iguales, ¿no? Caribe y América Latina. Va. Por otra parte, la territorialidad no ha sido un impedimento porque, insisto, hay entre los autores y autoras de este dossier gentes que no se dejaron solamente atrapar por el rescate de pensadoras de su propia región. Entonces, aunque la mayoría de los textos sí hablan de pensadoras o movimientos de pensadoras dentro de su territorio de origen, hay, por ejemplo, un artículo de una colega española y una colega mexicana que trabajan con una autora brasileña, ¿sí? Hay tres brasileñas que trabajan con autoras latinoamericanas, ¿sí? Una colombiana, una mexicana, una inglesa naturalizada mexicana. Hay esa multiplicidad de intereses que rebasan las fronteras políticas para pensar en la acción de los personajes que se decidieron rescatar, ¿no? En ese sentido, pues jalando un poco el tema de Brasil, ¿no? Porque por razones obvias, yo siempre reivindico la presencia de Brasil en los estudios latinoamericanos como parte del continente. Es interesante pensar que de las tres autoras, ¿no? que están aquí contempladas, no voy a dar nombres, ¿sí? Solo invito a los lectores y lectoras que sí, al adentrar a las páginas electrónicas de nuestro dossier, pues observen esas características. Sí trabajan, como les dije, con personajes que no son brasileños, ¿sí? Y eso me llama mucho la atención en el sentido de esta búsqueda de contacto, de esta búsqueda de interrelación, de diálogo que se tiene que establecer entre las comunidades académicas cuando el tema es pensamiento de mujeres, ¿sí? O sea, el pensamiento de mujeres latinoamericanas rebasa las fronteras, las brasileñas estudian a las caribeñas, a las latinoamericanas, así como la recíproca debe de ser verdadera en el sentido de la inclusión, en el sentido del diálogo, en el sentido de la construcción de un conocimiento que sea de hecho, pues, colaborativo, en el sentido de hecho no solamente del rescate, de la valoración, sino de la construcción de algo que de hecho venza a las ideas establecidas por la comodidad de la estructura patriarcal que nos involucra a todas y que muchas veces nos impide ir más allá y pautar, agendar en nuestro propio trabajo la voz
las voces de las mujeres con las cuales estamos dialogando como parte de nuestra relación de diálogo y de reflexión. Entonces, en ese sentido, el dossier es muy interesante, ¿sí? La perspectiva de que la presencia de las mujeres como protagonistas es básica para pensar formas alternativas de producción y difusión del conocimiento es muy clara. Y eso los autores, los lectores y lectoras lo van a ver a lo largo de toda la lectura de los artículos que aquí estamos trabajando, ¿no? Son 100 años, como dijo Verónica, y es importante establecer, contextualizar, hacer una línea histórica en que todas las características que se vayan dando en la evolución pues, de las relaciones entre la producción y la difusión estén ahí claras, pues eso creo que logramos establecer dentro de las varias contribuciones que tenemos en este dossier, en que se trabajan personajes, en que se trabajan movimientos, en que trabajan cuestiones y en que se pone en tela de juicio, por ejemplo, la tradicional idea de que, bueno, las mujeres a lo largo del siglo XX siempre tuvieron su papel intelectual asociado, cuando propiciado, a las actividades de docencia y a las actividades de difusión asociadas a la prensa, normalmente de revistas femeninas o de libros, a lo mejor poéticos en su mayoría. Todo eso se cuestiona a partir justamente del análisis de las contribuciones de los personajes y de los movimientos que fueron trabajados por los distintos autores y autoras a lo largo y a lo ancho del continente que recibieron, aceptaron nuestra invitación y contribuyeron con sus artículos para la realización de este dossier. Yo no me quiero alargar más. Invito, insisto mucho, ¿no?, a la lectura de este texto, de este gran dossier en el sentido, de hecho, de esta gran panorámica de lo que estamos haciendo nosotras en nuestro proyecto, pero muchos proyectos más, muchos grupos más que hemos conocido y hemos dialogado a partir de la conformación de una red todavía informal de relación y diálogo, estamos realizando para justamente y necesariamente evitar eso que acabo de mencionar, que es una zona de confort muy desagradable, digamos así, ¿no?, de conformidad con el patriarcado académico y institucional, para pensar formas en que sí podamos ganar y garantizar un lugar de diálogo igualitario con nuestros compañeros hombres, ¿sí? No sé si me hago clara, pero las invito a que lean, que bajen, insisto, la posibilidad de tener a la mano tanta cosa interesante para pensar, este dossier, y seguiremos en diálogo todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Regina, muchas gracias a vos. Aprovecho para agradecer las palabras de ambas. La verdad que fue un gusto enorme acompañar todo el proceso de edición. Sí, el dossier, si lo comparamos con otros, es también bastante extenso. Fueron 16 artículos en total y 2 reseñas bibliográficas, pero fue realmente un gusto enorme acompañarlas. Bueno, vamos a pasar la palabra a Noelia primero. Muy bien, adelante. Buenas, muchas gracias. Voy a compartir una breve presentación para poder, bueno, estar acorde al tiempo planteado y también, primero que nada, agradecer al instituto, agradecer a la revista, en particular agradecer a Hernán, que fue promotor, impulso también en relación a poder realizar este dossier.
Y también quiero agradecer a Regina, a Verónica y a Márgara, que son las coordinadoras del proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que tengo el gusto de ser parte como investigadora externa, conjuntamente con otras compañeras que nos ubicamos en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, y que está siendo una experiencia muy potente para poder abordar estos temas. La idea es poder compartirles brevemente lo que está planteado en el artículo. Eh, Ustedes, si gustan, pueden profundizar en algunos de los puntos que les voy a compartir. Tiene por título Entre el disciplinamiento y la rebeldía en los inicios del siglo XX, aportes desde la genealogía feminista situada en el sur latinoamericano. Bueno, no me deja pasar, pero ahí. Bien, algo para comentar también, y que traje esta ilustración de Greta Acosta, que está en la entrada del artículo que les voy a compartir, es la estética del dossier, las ilustraciones. Es realmente una belleza, cómo también se van articulando la parte estética, el arte, que por suerte, diferentes compañeras fueron, bueno, colaborando para también ser parte desde ese lugar. A nivel del objetivo planteado en el artículo, bueno, lo que se busca es abordar la experiencia de mujeres en las primeras décadas del siglo XX, situadas en el sur latinoamericano, en particular en la zona rioplatense, en la confluencia entre Uruguay y Argentina. Por medio de la genealogía feminista, me voy a acercar a tres sectores en particular de mujeres que incidieron fuertemente en ese momento histórico: las obreras, anarquistas, socialistas y comunistas, las maestras y las primeras universitarias. El objetivo, entonces, del artículo es aportar al tejido genealógico, contemplando las complejidades y contradicciones de los procesos sociales. Se enmarca en un contexto en el que durante esas décadas se observa una serie de procesos que intensifican las opresiones a través de un disciplinamiento, pero a la vez también, suceden ciertas acciones transgresoras que buscan explícitamente la emancipación de las mujeres. Y esto sucedía al mismo tiempo en diferentes escenarios, que a veces dialogaban, y mucho, y que otras veces se acompañaban con grandes tensiones y discrepancias. Bueno, algo más en relación al momento social histórico que me parece importante para contextualizar, es que para los casos en particular de Argentina y Uruguay, se dieron ciertos fenómenos sociales que incidieron en la dinámica que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Las olas migratorias de los sectores de clase trabajadora europea, también ciertas medidas que se fueron implementando, ¿no? Un ejemplo es la ley de residencia promulgada en 1902 en Argentina, que, bueno, hizo que se persiguiera a diferentes militantes a nivel de organización obrera, dentro de quienes se encontraban diferentes, digamos, personas que habían migrado. Un caso tiene que ver con la familia de Virginia Bolten. Virginia Bolten, si bien era argentina, nació en Rosario, su pareja, no tenía la residencia, y esto hizo a que tuvieran que migrar a Uruguay. Virginia migra a Uruguay y después vive toda su vida en Uruguay, más allá de que estuvo viajando continuamente a Argentina y a otras latitudes, ¿no? Pero también para ver, estas incidencias que también generaron estos movimientos. Después,
estamos en un proceso de construcción de los estados-nación, ¿sí? Que niega lo que hace a lo afro y a lo indígena. Esto también conlleva a que se estaba buscando de diferentes estrategias la llegada de más personas europeas y, bueno, en este espacio de contradicción, ¿no? Que por un lado se buscaba la llegada, pero a la vez también después, cuando quienes venían generaban impulsos en lo que es la organización social y obrera, eran perseguidos o, bueno, señalados de alguna manera. Además, tenemos que tener en cuenta el proceso de las reformas educativas, con sus ideas modernas de progreso, entre comillas, ¿no? Y las contradicciones aún poco asumidas históricamente, que conllevó negar otras ideas o formas de conocer el mundo en esos procesos. Bien, modificaciones productivas, también en este momento, por la actividad industrial, que fueron motor a nivel de los cambios en la organización y en particular de la organización obrera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que las ideas anarquistas, comunistas y socialistas que llegaban desde la migración, así como también fueron llegando las ideas feministas y fueron también, digamos, tiñéndose de las características que se estaban atravesando a nivel de nuestros territorios. Incidieron en todo lo que fue el entramado alrededor del Río de la Plata. La organización en los gremios, las charlas, las organizaciones obreras, el aumento de la escritura, de la voz de las mujeres en periódicos o folletos, los estudios secundarios que en estos momentos se comienza a poder ingresar, bueno, el paso también de algunas de ellas a las universidades, los congresos femeninos o actividades feministas, el aumento de la presencia pública en los espacios y en los espacios políticos, son algunos de los procesos que marcan las condiciones y las posibilidades de la vida de las mujeres. Fíjense que ahí les comparto una foto, es una foto bien potente, ¿no? Es una foto de, bueno, durante una velada de chalaqueras y pantaloneras. Como vemos, llena la sala. Entonces, como les decía, en el artículo retomo, por un lado, lo que fueron los aportes de las obreras y militantes anarquistas, socialistas y comunistas, ¿no? Lo que tiene que ver también con la organización social y la incidencia a nivel de la producción de pensamiento y de ideas. Entonces, bueno, como les comentaba, una de las formas tenía que ver con la organización que se trasladaba en lo que eran la escritura, en periódicos, en revistas, en folletos, y ahí tenemos diferentes ejemplos. Yo acá traía uno de ellos, que es el periódico anarcocomunista La Voz de la Mujer, de Argentina, con esta frase, ¿no? Que ha trascendido los tiempos, ni Dios, ni patrón, ni marido, que fue una frase elaborada y usada como firma por una de las colaboradoras del periódico y que después se ha retomado en diversos espacios. Entonces, bueno, las obreras y estas militantes fueron figuras muy importantes en relación a los logros colectivos que de una u otra forma buscaban la emancipación de las mujeres. Y acá, bueno, uno de los puntos que está problematizado en el artículo tiene que ver con algunas de las contradicciones, ¿no? Que también vemos en estos momentos, contradicciones en relación a posibilidades de diálogo y posibilidades de acciones conjuntas, ¿no? Pero que después vemos que igualmente esos diálogos existían. Me refiero a que, por ejemplo, muchas anarquistas en ese momento no se identificaban con el feminismo porque el feminismo en ese momento era retomado básicamente por mujeres de cierta clase social acomodada, ¿no? O privilegiada. Entonces, esto hacía tomar distancia por parte de las anarquistas sobre esa posición. Por supuesto que después el feminismo y quienes somos parte del movimiento feminista, bueno, ha ido cambiando, ¿no? Y la multiplicidad de integrantes también ha colocado otro tipo de voces
en el movimiento, pero en ese momento sí es cierto que la crítica que realizaban las anarquistas tenía razón de ser, porque claramente quienes impulsaban estas ideas tenían, bueno, cierto lugar social, ¿no? Que esto no quiere decir, además, que estas mujeres que tenían cierto privilegio social, más que nada a nivel de la clase, no tuvieran, por supuesto, opresiones a nivel de género u otro tipo de opresiones, ¿no? Que por eso planteo esto de que hay muchas contradicciones aquí, ¿no? Pero también lo importante es que más allá de algunas diferencias o de ciertas distancias, igualmente hay identificados momentos de encuentro, momentos de construcción, más allá de que también se transitara por algunas tensiones o diferencias. Entonces, bueno, los procesos sociales no son lineales, los avances y las conquistas posteriores del movimiento feminista están también relacionados con esas luchas sociales y donde en muchas ocasiones los límites entre uno u otro lugar se vuelven difusos. Bien, en una segunda instancia les comentaba que retomaba también la experiencia de las maestras y el lugar de las maestras, ¿no? Entonces, acá también para tener en cuenta lo que tiene que ver con el contexto y con lo que significó a nivel de la construcción de los Estados-nación, las reformas educativas y también las contradicciones, ¿no? que conllevó todo este proceso. No es un proceso de análisis sencillo, justamente porque, bueno, hay muchas contradicciones. Desde los estados se va a asumir a la educación como uno de los bastiones para la modernización y el progreso social. Acá es bien interesante, ¿no? Porque hay una influencia fuerte de la feminista norteamericana y sufragista y abolicionista de la esclavitud, Hannah Elizabeth Dickinson, en el rol de las mujeres en la educación. Y acá también retomo bueno, un registro, ¿no? Bien interesante de cómo Sarmiento y Varela, que confluyen, digamos, en un encuentro en Norteamérica, van a una actividad donde la escuchan a ella y hay un nivel de incidencia impresionante, ¿no? Entre lo que plantean sus palabras. De hecho, después en Argentina eso fue el puntapié para que después se trasladaran varias mujeres maestras hacia Argentina para también colaborar en lo que fue el proceso educativo, ¿no? En el caso de Uruguay, el proceso fue otro, ¿no? Llegaron maestras norteamericanas, pero sí hubo una gran influencia de ella en lo que fue alguna de las ideas de Varela y el impulso de la reforma educativa aquí en nuestro país. Bien, el magisterio significó, por un lado, una puerta de salida del hogar a lo público, aceptada, también entre comillas, socialmente, lo que no quiere decir que no fuera fuertemente rechazada y criticada por ciertos sectores más reaccionarios a nivel social, ¿no? Y acá también es interesante esto porque, claro, una de las claves para que lograran acceder a estudiar y trabajar en la educación primaria fue la maternidad, ¿no? Y este rol asumido que parte de los argumentos tenía que ver como que por naturaleza eran cualidades que las mujeres podían dedicar a la educación y por ende al cuidado, ¿no? Eran parte de los argumentos que se planteaban en este sentido. Entonces, fíjense las contradicciones, ¿no? Por un lado, bueno, todo esto en relación a ciertas ideas naturalizadas, también en el marco de la construcción de los estados-nación, de las reformas educativas, y por otro lado, sin lugar a dudas, la importancia que tuvo al ser una de las primeras puertas de salida del hogar aceptada, ¿no? En este ámbito de trabajo, ¿sí? Porque por supuesto que las mujeres venían trabajando en otros ámbitos desde antes. Bien, pasando entonces a las universitarias, muchas de quienes hicieron magisterio después continuaron con sus estudios
en lo que refiere a la universidad y, bueno, conjuntamente con otras que fueron transitando por estos caminos. Bueno, en Uruguay tenemos algunos casos importantes de las primeras universitarias que también están sus ideas retomadas en el artículo, ¿no? Como por ejemplo, para nombrar algunas, Paulina Luisi, ¿no? La primera mujer en recibirse de médica en 1908, Clotilde Luisi, la primera doctora en Derecho y Ciencias Sociales en 1911, que es la que está en la foto que estamos viendo. Después tenemos, por ejemplo, en Argentina, a Elida Paso, primera farmacéutica, y una de las primeras egresadas universitarias de América del Sur en 1985. Cecilia Grierson fue la primera médica en 1889 y Elvira López, una de las primeras en recibirse en 1901 de doctora en filosofía, ¿no? Y fíjense, acá es bien interesante, ¿no? Porque Elvira López, su tesis fue el movimiento feminista, ¿no? Su tesis está reeditada en estos últimos años y tiene un prólogo de Verónica Gago donde justamente aborda toda esta problematización desde la mirada del hoy, ¿no? Está bien interesante tanto su tesis como también el prólogo que Verónica Gago realiza en relación a problematizar algunas de las argumentaciones que hace Elvira López, ¿sí? En su tesis. Bien, también otro de los puntos que retomo en el artículo tiene que ver con las confluencias rioplatenses e internacionales. Acá, solo en la presentación, por el tiempo acotado, retomo algunos acontecimientos, pero hay muchos otros, ¿no? Solo para nombrar, por ejemplo, en 1910 se realiza en Buenos Aires, en el marco de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, el primer Congreso Patriótico de Señoras, que ese congreso fue organizado por el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, que eran más que nada las señoras de élite dedicadas a acciones digamos, asistencialistas y de beneficencia. Y por otro lado, se realiza también a los días el primer Congreso Femenino Internacional organizado por la Asociación de Universitarias Argentinas, ¿no? Que, bueno, ahí también, o sea, en ese congreso confluyeron diferentes mujeres universitarias de distintos países con distintas experiencias a nivel de, bueno, la militancia y también el aporte, digamos, a nivel académico. Solo para nombrar algunas de ellas que participaron en esa instancia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en ese primer Congreso Femenino Internacional, ¿no? Tenemos a las primeras médicas, educadoras, librepensadoras y socialistas argentinas, ¿no? Entre las que se encontraban Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Elvira Rapson, Irma Bertúa, María Bella de Ramírez, perdón, Sara Justos, Alicia Monroe, entre muchas otras, ¿sí? Pero solo para nombrar algunas en relación a tener también estos nombres, ¿no? En el artículo están también algunas referencias para ir, por ejemplo, a las actas de estos congresos, para ir también a algunas de las argumentaciones que planteaban, ¿no? También aquí en esta imagen traje para compartirles, bueno, otro de los congresos que se realizó en este caso en Montevideo, Uruguay, en 1936, y fue organizado por la Unión Femenina contra la Guerra, ¿no? Que esto es bien interesante y es algo que también hemos estado abordando en el proyecto, ¿no? Porque, bueno, en ese momento había mucha organización de mujeres que tenía que ver con el momento que se estaba viviendo a nivel internacional. Entonces,
Bueno, la principal acción del Congreso era manifestar colectivamente repudio a la guerra entre las participantes. A la vez fue una gran oportunidad para intercambiar sobre asuntos relevantes a nivel local y situaciones particulares, así como exponer algunas ideas feministas, ¿no? Y ahí participaron también diferentes, bueno, tanto diferentes militantes como también mujeres que se estaban moviendo en otros espacios, ¿no? Entre ellas también varias de las primeras ya universitarias y que estaban trabajando en diferentes espacios públicos o políticos ya en ese momento en 1936. Para ir cerrando, bueno, en las reflexiones finales planteo esto, ¿no? O sea, los trazos genealógicos evocados por algunas experiencias de los sectores de las obreras anarquistas, las maestras y las primeras universitarias dan cuenta de las imposiciones y restricciones en el marco de un proceso de disciplinamiento, pero también de las rebeldías, transgresiones y diversas formas de organización colectiva. Bueno, dejo por acá. Muchas gracias por la escucha. Bueno, gracias, Noelia, por tu exposición. Pasamos ahora a escuchar a Dara. No sé si querés compartir una presentación también, a ver si estás habilitada. Bien, ahí sí se está viendo bien. Ok, voy a hacer una presentación con imágenes y buenas tardes desde Brasil. Muchas gracias a todas las personas presentes y un agradecimiento especial a la revista y las profesoras Regina y Verónica por la invitación. Y mucho gusto conocerte, Noelia, Julio, Mariana y a todos. Para mí este es un gran desafío, ya que estoy comenzando mis estudios de maestría y nunca había hecho una presentación en español, idioma que todavía no hablo muy bien. Por eso es realmente un privilegio estar aquí. Quiero empezar diciendo que me gusta mucho porque me parece académicamente enriquecedor enviar artículos para dossiers. Al fin y al cabo, un dossier nos da la posibilidad de intercambio y discusión sobre temas que son muy importantes para nuestras investigaciones. Cuando me encontré con el tema del dossier, envié un artículo de inmediato porque solo quien estudia mujeres latinoamericanas sabe la dificultad que enfrentamos al leer metodologías que traten de su pensamiento crítico e intelectualidad a lo largo de la historia. Este dossier, sin duda, es una oportunidad para profundizar este debate. Bueno. Bueno, mi artículo tiene una relación cercana con el tema del dossier. Las otras formas de pensamiento crítico y intelectualidad practicadas por mujeres, como por ejemplo entre mujeres artistas. En mi proyecto de maestría estudio a una pintora llamada Leonora Carrington, nacida en Inglaterra en 1917, pero que vivió casi toda su vida en México desde 1943 hasta 2011. Sí, vivió mucho. Un momento. Bueno, después de tanto tiempo haciendo amigos y trabajando, sus obras están presentes en muchos espacios de la Ciudad de México, en calles, galerías de arte, museos, etc. Analizo, por lo tanto, la relación entre sus obras y elementos culturales mexicanos. Y cuando comencé a leer la bibliografía fundamental sobre Carrington, me encontré con varios autores que partían de un libro de la historiadora del arte Ida Rodríguez Pampolini, titulado El surrealismo y el arte fantástico en México.
En este libro, la autora afirma que los artistas surrealistas, que Leonora era una surrealista, los artistas surrealistas que emigraron a México en los años 40 vivieron en una especie de exilio interior, ajenos al contexto mexicano. Y ella dijo, el grupo surrealista se mantuvo por varios años como una isla fascinante en el exilio interior y en un mundo aparte, fuera del contexto mexicano. Este país al que amaron y entendieron no aparece en sus obras personales. Basta revisar la producción de dos mujeres del movimiento francés, como Remedios Varo y Leonora Carrington, junto con la obra de Frida Kahlo para constatar esa información. Bueno, la importancia de analizar el contexto cultural y social de un artista es un debate ya conocido entre historiadores y críticos de arte. Para encontrar este contexto, podemos observar su vida, sus relaciones sociales y profesionales. Pero me pregunté, ¿qué pasa cuando analizo a Leonora desde la perspectiva de la historia intelectual? Si identificó sus vínculos como redes intelectuales en las que su creación artística y su pensamiento crítico están profundamente influenciados por esas redes. ¿Qué nuevas miradas pueden ofrecernos las fuentes? En ese sentido, este artículo forma parte de mis investigaciones sobre Carrington como intelectual, sus intercambios intelectuales y artísticos, la formación de su pensamiento y cómo todo esto se expresa en las imágenes que ella produjo. Y este pensamiento intelectual con una fuerte ligación con su percepción de las identidades culturales mexicanas. El artículo se intitula El mundo mágico de los mayas, la presencia de la cosmovisión indígena en el arte de Leonora Carrington, y busca trazar la trayectoria artística de Carrington hasta la creación de su mural, El mundo mágico de los mayas, que fue encargado por el Museo de Antropología para integrarse a su acervo en 1964. Esta pintura ha sido muchas veces estudiada por la bibliografía internacional, pero suele ser tratada como la única obra verdaderamente mexicana de Carrington. Pues bien, decidí mirar esta pintura desde otra perspectiva, comprender la relación entre el mundo mágico de los mayas y el pensamiento intelectual de Carrington sobre las religiosidades indígenas, que es algo que ella ya estudiaba. Me pregunté también, ¿qué otras expresiones visuales de los pueblos indígenas nos ofrecen este mural dentro del contexto artístico y mexicano de la época? Así, llegué a dos reflexiones importantes para mi investigación. La primera es que el mundo mágico de los mayas muestra un nuevo giro en el pensamiento de Carrington sobre las historias indígenas. A partir de ciertos elementos insertados y detallados en el mural, Carrington no solo profundizó su conocimiento sobre las comunidades mayas, sino que también intentó retratar su comprensión de la cosmovisión de estos pueblos. Aunque proyecta en el mural ciertos imaginarios propios, como por ejemplo de la mitología celta, Carrington no dejó de valorar la sabiduría de poblaciones que hasta hoy sufren el borrado cultural y la deslegitimación de su conocimiento ancestral. La segunda reflexión es que es posible situar el mundo mágico de los mayas dentro de una lógica que rompe con las políticas indigenistas y culturales de su época, como las promovidas por el Instituto Nacional Indigenista en Chiapas o las políticas de valorización del arte oficial. La presentación salió de Zoom, ¿o no? No estoy escuchando. Sí se ve Perdón, perfectamente, Dara. Se se ve escucha muy bien. bien, Sí, ¿eh? sí. Sí. Y continúa la pintura en pantalla.
Sí. Están viendo los slides, la presentación con el mural. En este momento se ve el mural. Ah, ok, ok. Voy a continuar. Mm, Creo que Carrington, en cambio, ella produjo un mensaje social de valorización de los pueblos indígenas y nos permitió reflexionar sobre el lugar de un indígena en la sociedad mexicana contemporánea. Leonora Carrington fue capaz de abrir nuevas posibilidades de reflexión sobre el arte y la intelectualidad en México, así como sobre su papel en la representación de los pueblos indígenas. Por eso, en el primer argumento del artículo, que aborda el mural como una evolución del pensamiento de Carrington sobre la cosmovisión indígena, analizó desde las primeras inspiraciones del artista hasta su interés por las religiosidades indígenas en México. Por eso concluyo que El mundo mágico de los mayas no es una obra fiel ni a la geografía ni a las narrativas mayas tizotiziles, que son las comunidades en Chiapas. Tampoco es únicamente una expresión del imaginario iconográfico de Carrington sobre los mayas prehispánicos. Por el contrario, argumento que, aunque parte de sus propios imaginarios, el mural es un reflejo del deseo de Carrington de comprender la cosmología y la cosmovisión mayas. Hay un posicionamiento claro de la intelectual frente a la complejidad de un mundo maya. Digo posicionamiento intelectual porque se trata de una preocupación consciente, tanto por su vivencia directa de los costumbres tizotiziles, como la elección sensible de incorporar elementos subjetivos en el mural. Como por ejemplo, lo primero elemento que, que escribo en el artículo es el retrato del presente maya. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia de Chiapas, las vestimentas, el sombrero de agricultor y los caballos presentan al espectador una comunidad participante del presente mexicano, no como una figura congelada en el tiempo. Otro ejemplo es que el Quetzal, que es una de las expresiones del dios Quetzalcóatl, está sobre la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, y muestra que la religiosidad ancestral y las simbologías cristianas conviven simultáneamente, señalando una comunidad que rescata su ancestralidad en el presente, incluso entre los vestigios de un dominio colonial. Otro ejemplo es el papel de la armonía, que se manifiesta en la relación entre seres humanos y divinidades. Esas características que Carrington dibujó muestra que, por ejemplo, la oveja blanca, los murciélagos cerca del ritual a la derecha y las divinidades del cielo están cerca de la tierra y conviven armoniosamente con los humanos. Entonces, las características consideradas mágicas de las identidades culturales mayas no son presentadas como fascinantes o exóticas, sino como parte de una dinámica mucho más compleja de un mundo maya, que es absolutamente real para quienes la viven, aunque no se asemeje a la concepción de realidad de la sociedad occidental. Leonora Carrington logró construir una narrativa que reflexiona sobre la cosmovisión, la vida, la permanencia y el presente de una sociedad marcada por estigmas, borramientos y violencias del Estado mexicano. En ese sentido, hay una decisión consciente por parte de la intelectual de cambiar la narrativa predominante sobre las poblaciones mayas, ya sea en su representación en las artes visuales mexicanas como en la producción teórica indigenista. Y estas son la primera y la segunda parte de mi artículo, fundamentales para trazar el pensamiento crítico de Leonora. Bueno, mas hoy yo quería discutir un otro punto.
necesario para estudiar el arte de mujeres latinoamericanas es y reconocer la potencialidad de otras fuentes para estudiar estas mujeres, que es, por ejemplo, las amistades en el hacer artístico. En los años posteriores a su llegada a México, la artista española Remedios Varo, que está en la presentación, se convirtió en una figura muy importante en la vida de Carrington. Las dos ya se conocían por los encuentros organizados por los surrealistas en París en los años 30, pero es en México donde se hacen grandes amigas, compartiendo el estudio de espiritualidades, de la brujería moderna y de religiosidades indígenas. Así, una discusión como la propuesta por este dossier es muy importante para que podamos conocer las múltiples experiencias de actuación intelectual femenina, para que podamos comprender estas diversas estrategias de pensamiento, como las amistades, por ejemplo, la construcción intelectual a través del arte, como hace Leonora, y las variadas fuentes que permiten su análisis, como cartas, diarios o la formación de grupos de estudio entre mujeres. Entonces, creo que este es el principal agradecimiento para el dossier. Es eso. Muchísimas gracias. Gracias, Dara. Bueno, me había olvidado de comentarles, seguramente ya lo vieron en el chat, coloqué el enlace para que puedan acceder directamente al dossier. Con estos meses que transcurrieron desde la publicación, me había quedado un poquito de distancia de la lectura y la verdad es que ahora con todos sus comentarios reviví lo interesante que fue leer cada uno de los artículos. Aprovecho para felicitarlas por el trabajo. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, las personas que están acompañando la presentación, Verónica, Regina. Sí, Mariana, solo quisiera comentar una cosa muy breve. ¿Cómo no? Sí, yo enfaticé mucho la cuestión de la invitación, ¿no? Vayan, lean, ¿no? Pero sería importante solo mencionar un poco que se me fue el espíritu así general de estos 16 artículos, ¿no? En el sentido de que yo insistí mucho en la territorialidad, ¿no? Esta palabra que me sale difícil, pero en varios sentidos, ¿sí? Los artículos seleccionados, por ejemplo, no se fijan y no se limitan, por ejemplo, al análisis de personajes solo de los grandes centros, ¿sí? Hay un artículo sobre el rescate necesario, ¿sí? De la acción de las mujeres en provincia, ¿sí? Y ese artículo, desafortunadamente, no lo tengo aquí los nombres porque me quedé sin la computadora, pero es un artículo de dos compañeros mexicanos que analizan la presencia de mujeres profesoras, ¿sí? En la provincia mexicana y la importancia de su labor como precisamente este estímulo a la creación femenina, a la difusión de la producción femenina en espacios que son estructuralmente patriarcales. Un artículo de esta magnitud es importante porque relativiza también el lugar de los grandes centros en la organización de la cultura, ¿no? Es necesario analizar los llamados grandes, las grandes estrellas, pero también las estrellitas que conforman la constelación importante y fundamental del trabajo laborioso y diuturno y cotidiano de las mujeres para estar, para protagonizar, para hacerse escuchar.
Entonces, mientras pensemos solamente en grandes nombres, también nos dejamos de entender la dinámica del proceso cultural que se hace en el trabajo de hormiga, por decirlo de alguna manera, de las que estamos trabajando todos los días para justamente hacer que la voz femenina, la voz feminista, la voz hecha y derecha de las mujeres se escuche, se deje escuchar. Entonces, los artículos tienen que ver con las políticas públicas, con este resgate de los personajes que no son protagonistas en el sentido del Star System. También se trabaja con el papel de las mujeres en las publicaciones, la prensa como un lugar de enunciación fundamental. Se trabaja la presencia de las mujeres en el estímulo del feminismo, ¿sí? Algo importante del proyecto que se refleja también en este dossier es que no es un dossier ni un proyecto sobre este pensamiento feminista. El pensamiento feminista ahí está, porque tiene que estar, pero no nos limitamos a eso, o sea, el espectro es mucho más amplio y eso se representa también en el dossier, por ejemplo, en un artículo sobre esta colombiana de Samper, una mujer católica, viuda, conservadora, que logró desde su lugar de enunciación estar de tú por tú con los hombres que eran protagonistas por antonomasia del pensamiento en su momento. Entonces, sí, es importante que tengamos en cuenta la cantidad de vertientes, la cantidad de caminos que tenemos que cubrir para tener una dimensión más realista de lo que es el trabajo, el lugar, la posición y la postura de las mujeres a lo largo de estos 100 años y pues la historia continúa, ¿no? Entonces sí quisiera enfatizar que el dossier en la totalidad de sus artículos pues trata de hacer un panorama amplio, ¿sí? Geográfica, política y culturalmente de lo que ha sido el papel de las mujeres a lo largo y a lo ancho del continente. Muchísimas gracias por darme este espacio de complementación. Gracias, Regina. Bueno, Julio, discúlpame que antes no te di expresamente la palabra, pero si te quedaste con ganas de comentar algo. No, 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 está muy bien porque vine como público, más allá de querer, digamos, expresar el apoyo institucional, eh, este apoyo estaba dado por tu presencia con este muy activo rol de Secretaría de Redacción que venís cumpliendo en la revista. Yo me sumo a las felicitaciones que estoy leyendo en el chat, y que seguramente van a seguir rebotando cuando pongamos en circulación esta grabación, pero que además han venido llegando desde distintos orígenes a partir de la lectura y el bajado de los artículos. Les agradezco muchísimo un dossier de esta calidad, este, en un contexto en que sabemos que es toda una decisión político-cultural académica, hacer el esfuerzo de organizar y sostener publicaciones en revistas latinoamericanas cuyos idiomas predominantes no son los que predominan en los grandes formalizadores de citaciones en los espacios hegemónicos académicos, y eso también es plausible. En ese sentido, bueno, extiendo mi felicitación a Mariana, que viene haciendo un trabajo muy sistemático de posicionamiento de la revista, de mejoramiento de la interfaz, de consolidación de esta cultura de plataforma multilingüe que queremos trabajar para esta circulación en el espacio latinoamericano y además desde América Latina hacia otros espacios posibles. Em, y en cuanto al dossier, remarcar que, digo, más allá de que puntualmente es fácil reconocer la excelencia del trabajo logrado y en ese sentido
eh, la retícula internacional que se ha forjado en la colaboración para hacerlo, sino que además es un tema cuya relevancia lo va a mantener crecientemente en agenda, no solamente en el espacio académico, sino en la circulación cultural en general, que es la cuestión de la presencia femenina en la producción de pensamiento crítico en el continente. Tomé nota de algunos comentarios teóricos y metodológicos que circulan en el grupo de trabajo, que enseguida me resultaron familiares a preocupaciones con las cuales me vengo encontrando en algunos trabajos vinculados a lo histórico también. Por un lado, la presencia de eh, dificultades de orden conceptual para poder construir capacidades de detección de objetos interesantes en los estudios de los aportes de mujeres al pensamiento crítico. Como bien se remarcaba hoy en una de las exposiciones, las propias preferencias y filias político-ideológicas a veces han producido algún retraso en la revisión y puesta en visibilización de corrientes vinculadas a los espacios femeninos, porque los modos de articularse con los nudos de producción y circulación de poder no coincidían exactamente con los ejes de consignas centrales en los cuales se ponían en marcha movimientos en los que participaban colectivamente mujeres. Y por otro lado, de orden metodológico, esta cuestión del silencio eh, es fundamental porque venimos acostumbrados a trabajar sobre la manifestación de evidencias y hay que tomar una decisión teórica de declarar que ciertos espacios de silencio pueden estar manifestando algún tipo de evidencia respecto de cómo se solapan o se ocultan presencias. Me acordé enseguida en el caso de México, el rol tan interesante y todavía insuficientemente estudiado de las mujeres en el espacio de la cultura purépecha, en la región de Michoacán, porque, porque es una participación muy activa, trascendente a lo largo de muchas generaciones, pero en la interfaz de la oralidad al campo de la cultura letrada, aquí aparece una zona que a lo largo de más de un siglo y medio ha estado muy trabajada desde una matriz patriarcal y entonces esto no termina de manifestarse hasta que algunos ojos recientemente empiezan a decir aquí hay algo, ¿no? Y piden prestado a la antropología algunas herramientas que pueden ser recuperadas historiográficamente. Acá en nuestro país, en Argentina, eh, hubo una producción muy interesante que se manifiesta en artículos de periódicos, sobre todo, probablemente en el registro de expresión oral, por ejemplo, en asambleas y reuniones, en la construcción del socialismo en la región nordeste del país, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la zona que sería del río Paraná hacia el este, para quienes son de otros países, eh, donde una parte de la militancia femenina socialista y que tuvo mucho rol en la construcción de los partidos socialistas en las localidades de esa región, eran a su vez parte de una matriz sociocultural de la migración de origen judío europeo askenazi, que habían llegado hacia la década de 1890, 1900, y gran parte de estas mujeres que tienen un rol muy crítico, quiero decir crítico no en el sentido de discurso crítico, sino de la importancia de ese rol en la organización del partido, participan en gran escala en la migración hacia Israel cuando se crea el Estado israelí en 1948, 1950, 54. Son años en los cuales el Partido Socialista en estas provincias se enflaquece y prácticamente no tenemos registro de esos fenómenos, ¿no? Es como que no aparece el elemento, eh, la punta del iceberg que manifiesta un interés investigativo sobre el tema hasta que no se dice, acá hay un sesgo que tiene que ver también con la cuestión de género. En ese sentido, a mí me enriqueció muchísimo leer estos artículos, me pareció muy interesante además la presentación, y lo que espero, digamos, es que esto continúe. Yo no sé si lo podremos eh, continuar en la propia revista con algún dossier futuro que dialogue con esto, pero sí que esto sea parte de un proceso de expansión de una línea temática que tiene razones más que suficientes para ser defendida y para ser expandida. En ese sentido, reitero mi agradecimiento, ha sido un honor que hayan decidido que este dossier se publique en esta revista. ¿Eh? Muchísimas gracias.
Gracias, Julio. Justo ahora estoy con algún problemita de conexión, está un poco inestable, pero creo que ahora mismo me escuchan. Sí. Bueno, ok. Agradecía las palabras de Julio y bueno, si quieren hacer algún comentario más, Verónica. Sí, gracias, Mariana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Noelia y a Dara por sus presentaciones. Y ahorita, Julio, a este comentario tan interesante que nos hace, que igual nos resuenan varias cosas, por supuesto, a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Y a mí solamente me gustaría comentar que, bueno, este proyecto, aunque concluye este año formalmente, tenemos mucho material de investigación que todavía podemos seguir circulando y creando como canales para que se siga difundiendo. Por lo pronto tenemos ya 2 libros en puerta, un seminario interno en el que hemos estado trabajando desde hace 3 años, bueno, desde hace y meses que llevamos el proyecto, que pueden conocer a través de la página del proyecto PAPIT, en donde se sube todo el material, tanto las publicaciones como los videos de las sesiones del seminario. También hemos tenido como un ciclo de talleres en los que participan colegas pues de varias partes de América Latina y el Caribe que nos han acompañado en distintos momentos y que profundizan en algunas ocasiones sobre autoras, en algunas ocasiones sobre cuestiones más metodológicas o teóricas. Entonces, bueno, digamos que ya hemos ido construyendo como un archivo que en su momento también podremos trabajar. Y bueno, también el objetivo es que esto pueda seguir creciendo, articulando, ¿no? Consolidar este proyecto que tenemos de una red de mujeres pensadoras, y que esperamos que en algún momento se pueda lograr. De hecho, ya, como decía Regina, informalmente estamos en contacto y en vínculo con muchas mujeres en muchos lugares de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, quizá también pensar en las derivas, en las posibles, pues sí, líneas paralelas que vayan a surgir a partir de este proyecto de investigación que suponemos que va a dar como para mucho tiempo de trabajo, ¿no? Y pues nada más reiterar las gracias por la invitación y por el espacio y por el trabajo tan bonito que se hizo en este dossier. Gracias. Bueno, Vero, muchas gracias. Gracias a las autoras, a Noelia, a Dara. Estuvieron muy buenas las presentaciones, súper claras, interesantes. Bueno, felicitaciones por todo este trabajo del proyecto y, y bienvenidas a seguir con esas derivas aquí en la publicación y en el instituto. Bueno, damos por concluida entonces la presentación. Un abrazo grande Hasta y pronto, gracias a seguimos en todas. contacto. Muchas gracias. Que pasen bien. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Chau, chau.